Este tema es un resumen de todo un acontecimiento. Por consiguiente, vamos a compartir unos rasgos, unos aspectos que lleguen a profundizar todo este acontecimiento. En ese caso, estimados asistentes, pues todo esto tiene una fundamentación y vamos a dirigirnos hacia unos 3 años atrás, donde surge la iniciativa de poder capacitar a nuestros guías de museos. Y por supuesto que en base a esa iniciativa surgen muchas circunstancias, muchas novedades que por un lugar o por un lado, que nunca habían recibido una capacitación, que había sido uno de los sectores y uno de los profesionales más descuidados dentro de una gestión museística, que nos llegamos a enterar que tenemos en Oruro guías de museos que ya están trabajando más de 30 años y que de alguna manera, pues, eso debe interesarse, por supuesto que sí, que existe poca bibliografía para, pues, de alguna manera comprender la importancia de este acontecimiento, incluso bibliografía nacional y aún más local, ¿no? Que aquí en la ciudad de Oruro, el anteaño pasado, se ha desarrollado una monografía en el ámbito del guía de museos en la carrera de antropología. Más allá, no hay documentación, no hay, digamos, investigaciones o una monografía o un ensayo. Es carente la documentación para comprender la labor de los guías de museos. Esa es una realidad. Entonces, hace 3 años atrás, nos permitimos brindar una capacitación a nuestros guías de museos a partir de la carrera de antropología. Entonces, fuimos a capacitar a un sector que obviamente no se los reconocía, se trabajó con ellos de una manera muy efectiva, compartiendo especialmente contenidos que vayan a fortalecer su labor y obviamente ahí que se presenta una dificultad o un desconocimiento o problemáticas en cuanto a su normativa, porque por lo menos aquí en la ciudad de Oruro no están organizados. Sí, por supuesto que los guías de turismo están organizados o los antropólogos con su colegio, pero más allá no. Y pues esta convocatoria reunió a los guías de museos, bueno, ya sean de museos privados o de museos municipales o museos universitarios, pero se fue reconociendo muchos valores que reúnen nuestros guías de museos, especialmente aquellos que por un largo tiempo están desempeñando esa función. Entonces, se decía en los medios de comunicación que los turistas o los visitantes, cuando quieren conocer espacios culturales, recurren con mucha frecuencia a un museo. Y el primer contacto es con un guía de museos. ¿Cuánta importancia surge aquí de poder capacitarlo o entrenarlo, de brindarle técnicas, digamos, actualizadas, de mejorar su comunicación o que tenga un mejor sentido de pertenencia con el museo o incluso conocer sus propias propuestas y qué ideas tienen respecto al público o a los visitantes y cómo aquello podría, digamos, respaldarse de mejor manera con el apoyo de lo académico? Pues fue una interesante propuesta que dio resultados y obviamente esto estuvo respaldado por la municipalidad, por la Secretaría de Cultura. Fue una propuesta la de condecorar a dos guías especialmente,
a Ángel Arancibia, que es guía de museos que es guía de museos del Museo Simón y Patiño, y de igual manera a René Rocha, que es guía del Museo Antropológico Eduardo López Rivas, ¿no? En la zona sur. Cuando se conversaba con ellos, pues cuánta experiencia reúnen y cuántas anécdotas y cuántas curiosidades. En una oportunidad dijo Ángel, que es guía de museos y que trabaja o trabajaba, porque ya cambió su lugar de trabajo, pero él decía que más de 30 años estaba como guía en el Museo Simón y Patiño y que muchos ex presidentes lo habían visitado. Decía entonces, aquí hay que realizar una exposición muy magistral. Vamos a hacer que el guiaje sea lo más profesional posible. Y de igual manera, René Rocha, que desde hace un año no lo veo, pero obviamente que sí cumple una importante labor. Hace un año me obsequió este material, lo había escrito y bueno, es un texto de la Diablada, describe los elementos importantes de cada figura. Aquí está presente, ¿no? Nuestro querido amigo René Rocha, más de 30 años en el Museo Antropológico Eduardo López Rivas. Y cada vez que me encuentro con él, pues me va comentando de que había investigado algo, ¿no? Y bueno, yo te lo comparto, ¿no? Entonces, ¿y tú qué criterio tienes, ¿no? Y bueno, yo pienso esto, ¿no? Mira, sobre este fenómeno del dinamismo del carnaval y las nuevas máscaras, bueno, y siempre pienso yo actualizándose, respetando la experiencia de ambos profesionales en el ámbito del museo. Bueno, y luego veremos que si tiene una profesión, porque ese tema no me parece que se deba cuestionar tanto, considerando que el empirismo en muchas circunstancias llega a ser más conveniente que un tipo que tiene un título profesional, ¿no? Y eso quiero resaltar de los dos guías de museos que acabo de mencionar, ¿no? De don Ángel y don René Rocha. Y bueno, así fuimos conociendo, ¿no? Y rescatando las experiencias de nuestros guías de museos, del Museo Minero, ¿no? De los museos religiosos, o en este caso dentro de la categoría del arte está, ¿no? Y los museos universitarios y todo aquello. Fue un importante trabajo y toda esa base con la cual pudimos asesorar o digamos, capacitar, toda esa base también se transmitió en una siguiente oportunidad hacia taxistas, porque la idea era si a los taxistas de la ciudad de Oruro también les brindamos herramientas y que mejoren su perfil, no siempre su atención al cliente o su servicio, pero que mejoren su perfil y adquieran herramientas turísticas especialmente, pues surge lo mismo, ¿no? Como que los dos oficios son muy similares en circunstancias, porque cuando llega un turista a Oruro, tiene un primer contacto con los taxistas. Entonces, que sepa contar bien la historia de Oruro, que sepa describir con mucha claridad cuáles son los monumentos más resaltantes de Oruro, que sepa muy bien que el turista entra al taxi y pregunta, ¿por cuánto me llevas al monumento de la Virgen del Socavón? Bueno, vamos por este monto y se dirigen. Y sabes, este monumento ya tiene como 14 años y su autor intelectual es Jorge Aceñas. Jorge Aceñas, que es un
es un arquitecto y asimismo un profesor de artes plásticas. Ese señor ha sido el autor intelectual para la creación de este monumento, porque alrededor de 1998, supongo que se habrá soñado o habrá recibido alguna bendición, pero tuvo ya la idea de realizar ese proyecto, ¿no? Y se lo presenta a un que cuente la historia, que sepa dominar la historia de Oruro y asimismo otros aspectos importantes como la gastronomía o la educación o digamos aspectos políticos, pues hay muchas cosas que pueden venderse, ¿no? Que pueden ser parte de un marketing. Todo con la intención de que adquiera un perfil turístico nuestro taxista y sí, también dio resultados con el apoyo de la prefectura, bueno, ahora llamado Gobernación Departamental de Oruro. Esos dos trabajos importantes tuvieron resultados, se notó, porque a la vez también esto se trabajó con especialistas del área, ¿no? Como Maurice Cazorla y asimismo David Bravo. Y bueno, hubo, hubo expectativa. Entonces, en base a esos dos importantes acontecimientos, sí se podría tener autoridad para compartir criterios sobre el papel que cumple un guía de museos. Y esto no tiene, digamos, influencia científica, obviamente, ¿no? No podemos realizar aquello, ¿no? Pese a que yo hablo como docente desde la universidad, todo aquello. Pienso yo, y es un criterio, que este acontecimiento y conceptualizar al guía de museos es como conceptualizar al artista. Para desarrollar un buen trabajo tiene que reunir técnicas. No se podría llegar más a fondo, ¿no? No podríamos hablar de esto metódicamente, porque ni siquiera surgió así. Dice ICOM que es uno de los oficios más antiguos de la historia museística, ¿no? El papel del guía, no lo llaman guía de museos, lo llaman guía intérprete o guía conferencista. Entonces, si el acontecimiento surgió de esa manera y en el transcurso del tiempo, pienso que no ha variado mucho en ese campo, ¿no? O en su especialización y todo aquello, ¿no? Porque eh, vamos a ir conociendo en ese sentido, ¿no? De qué manera podemos aterrizar una serie de planteamientos y perfilarlo, ¿no? Pienso que una de las capacidades que tiene que reunir el guía de museos, ante todo, como cualquier oficio cultural, pienso que es la preparación. Preparación en el sentido de, de no improvisar su labor, eh, de no ser imprevisto en los actos importantes, especialmente cuando se trata de comunicar hacia los visitantes o públicos. Pero por supuesto que tenemos guías de museos muy preparados, guías de museos que en el transcurso del tiempo han sido incluso investigadores, ¿no? Aquellos que no se conforman con haber descrito un, un objeto o la colección misma, digamos, de una manera superficial o general. Qué impresionante es que conozca tan a detalle ese objeto o la colección misma, porque se ha empeñado en investigar aquello. Se ha estudiado a Postaski para describir muy técnicamente lo que son las vasijas o las cerámicas de la cultura tiahuanacota, por ejemplo. Pero hay una especialidad que reúne, y obviamente esto de la mano de la experiencia permite que pueda hablar con autoridad sobre determinados elementos que reúne la,
la sala de exposición, por ejemplo. Pienso que el tema de la preparación es muy importante aquí. Sí, en Oruro, quizás como en otro lugar, siempre se va cuestionando a las improvisaciones, ¿no? Especialmente en los días de museos, porque hace falta guías de museo y vamos a invitar. Así que vamos a tener un acuerdo con tal institución y de ahí van a llegar estudiantes y también van a llegar universitarios que nos van a apoyar como guías. Y los públicos no son tontos, ¿no? Y hacen preguntas y intervienen y a veces suele suceder aquello, ¿no? Que el visitante ahí en la sala de exposición está dando la clase magistral, ¿no? Porque con sorpresa, bueno, había conocido mejor el tema, ¿no? Hay una impresión negativa, por supuesto, y eso afecta, ¿no? Al guía, ¿no? Porque se supone que también él tendría que marcar la autoridad sobre el dominio para explicar los determinados elementos que se unen a la sala de exposición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una colección o un objeto patrimonial, o histórico, educativo, o arqueológico, o antropológico, o etnográfico. Entonces, la preparación sí resulta ser un tema muy fundamental. ¿Qué preparación yo podría exigirle, por ejemplo, a Ángela Arancibia, ¿no? Que en el transcurso del tiempo 30 años, ¿no? Trabajando en el guiaje del Museo Simón y Patiño. Recuerdo que hace años, hace 2 años atrás, ¿no? En ese evento, le sugerí que nos comparta sus anécdotas, ¿no? Curiosidades, ¿no? Cosas tal vez de aquí, ¿no? Internas, íntimas. No lo quiso hacer, ¿no? Tampoco pude enojarme, pero cuántas cosas que reúnen nuestros guías, ¿verdad? Y tienen sus secretos. Y obviamente, qué lástima también que aquellas cosas no se vayan escribiendo, porque por supuesto que hay una historia oral dentro de un museo y uno mismo, pues, nos vamos de este mundo y también se va nuestra historia oral y no queda en el reflejo de la memoria. Pues en ese sentido, la experiencia también enseña mucho, como también lo hará la teoría. Pero ante todo, la preparación es la clave del éxito, especialmente en este oficio. Por otra parte, y esta es otra capacidad, el concepto de educación está bien remarcado en el ámbito de los museos. Hay un texto, porque yo me he permitido fotocopiarlo, titula Conceptos claves de museología. Hay dos autores que han escrito este texto y está respaldado por ICOM. Entonces, el concepto de educación está dentro de estos conceptos claves. La educación es importante en todo este acontecimiento, pero cuando hablamos, ¿no? Del museo y su relación con el público o los visitantes, los públicos van a aprender, quieren aprender en el museo. El guardia de seguridad no les va a enseñar. El recepcionista, el que vende los boletos, no les va a enseñar. El proyectista no les va a enseñar. El conservador no les va a enseñar. El restaurador no les va a enseñar. El museólogo no les va a enseñar. El museógrafo no les va a enseñar. El encargado de marketing del museo no les va a enseñar. Esta labor importante recae en alguien especial y es, aquí lo llaman guía intérprete o guía conferencista. Pues nosotros le llamaremos guía de museos, ¿no? Que resulta ser un sinónimo nada más.
Entonces, esta labor, este concepto, ¿no?, de educar o de educación, esa capacidad, ¿no?, de poder enseñar a nuestro pueblo o a nuestros visitantes o a la sociedad o a nuestro público, esa labor sí recae en manos, recae en la responsabilidad del guía de museos. Por eso manifestaremos que el guía de museos tiene que tener algo de pedagogo, tiene que tener algo de docente, tiene que tener algo de catedrático, tiene que tener algo de maestro, porque por supuesto así realizaremos mejor nuestra labor. Y enseñar es captar la atención y mantenerla, pues lograr que nuestros elementos que reunimos en el museo sí cumplan una función verdaderamente educativa. Tenemos un museo histórico, pero sí que logre satisfacer las necesidades de nuestros educandos especialmente. Pero qué importante es aquello. Entonces, obviamente, para esto y para ampliar este punto se requerirá otra conferencia, pero es cierto, el guía de museos sí que tiene que tener algo de pedagogo. Acerca del oficio, pienso, ¿no? Bueno, yo como docente, sí, les llevo a mis estudiantes al Museo Antropológico y yo hago de guía de museos. Entonces yo les doy el guiaje, ¿no? Y eso con 1 hora y media. Y esto, por supuesto que, no sé, dependerá de los contextos, ¿no? Dicen algunos que es un oficio ingrato porque no se gana mucho, otros que no, no puede ser una profesionalización, ¿no? En algunos lugares sí que hay alguna bibliografía, ¿no?, que dice que sí se estudia a nivel técnico, ¿no? Pero por supuesto que habría que ser amplio en este aspecto, ¿no? Considerando especialmente a nuestros guías de museos que cumplen una labor en los museos comunitarios. Obviamente no tienen un título, ¿no? Pero qué bien que lo hacen, ¿no? Qué bien que conocen la historia de su pueblo o la cultura popular, porque así es también el valor de la experiencia. Y bueno, hay otra capacidad también que se reúne y que se ha visto en cuanto al conocimiento de los guías de museos, y esta capacidad pienso que es también elemental. Es desarrollar habilidades de comunicación, porque cuántas veces, ¿no?, te vas a Sucre, por ejemplo, ¿no?, y visitas los museos. A veces es frecuente, ¿no? Vamos a entrar a este museo, ¿no? Pero qué tan aburrida es la historia, ¿no? Qué falta de vitalidad en que uno, por ejemplo, cuente bien la historia, ¿no? Pero asistes a otro museo allá en Sucre, por ejemplo, pero a este tipo nadie le puede enseñar oratoria, por ejemplo. Qué gran manera de contar las historias, ¿no? Que cuando habla, o sea, capta la atención de toda la sala, ¿no? Qué agradable es escucharle a este tipo, ¿no? Y qué impresionante es su manera de comunicar. Y sí, a veces esto es descuidado especialmente, ¿no? Quizás por el tema de la cultura misma, pero hay un valor en la comunicación. Cuando el guía de museos, no sé si habrá pasado cursos o la misma experiencia le ha enseñado, pero sabe comunicar, sabe convencer, sabe captar la atención. Y a veces para captar la atención no siempre se tiene que transmitir, sino también se tiene que ser un buen receptor. Hay estrategias, como decía un especialista en la comunicación, pues interactúa con el público, hazle preguntas, permite que ellos también sean parte de la comunicación, que también aporten al tema. Entonces, y, y vamos a mirar a los ojos cuando
estamos comunicando. Y vamos a estudiar sus facciones, ¿no? Que si alguien bosteza, ese es un indicador, entonces algo está fallando, ¿no? Que se empiezan a dispersarse, bueno, entonces ahí inyectaremos una historia, por ejemplo, ¿no? Que una historia nadie se la pierde porque capta mucho la atención. Y la voz y los ritmos, ¿no? Y la elevación y la gesticulación, el cómo yo me desenvuelvo frente a un público, obviamente todo tiene que estar acorde a lo que digo. Y estas manos tienen que reforzar lo que yo estoy manifestando, pero ante todo se van a mover con una naturalidad. Y el vestuario, y la presencia, y el peinado, la imagen, y cómo demuestro, ¿no? Una seguridad que también se sabe, ¿no? Que uno de los mayores miedos que han sentido los guías de museos en sus inicios, pues fue esa tensión escénica, ¿no? Esa imposibilidad de comportarse naturalmente o con seguridad frente a públicos, más aún frente a públicos mayoritarios. Pero el tema de la comunicación sí resulta ser importante. Y el siguiente elemento que también se presentaba como una debilidad en las capacitaciones que tuvimos con los guías de museos es que muchos no adecuaban su narrativa museística. Es decir, la historia, ¿no? Que vamos a contar, o la explicación de la sala de exposición, o la explicación de las colecciones, o la explicación de los objetos que reúne el museo. No lo adecuaban al público. Ahora, por supuesto que hay una estratificación de públicos, ¿no? Familias, enamorados, o parejas, mejor dicho, niños, la tercera edad, educandos de escuela, educandos de colegio, universitarios, investigadores. También hay investigadores seguramente en el museo, ¿no? Y con él hay que prepararse muy bien, ¿no? Porque, bueno, tiene intenciones académicas para visitar el museo, ¿no? La prensa, bueno, esos son los sectores más generales que asiste a un museo. Y lo manifestaba, por ejemplo, um, mi hijo que fue al Museo Simón Patiño, no lo guió Ángel, lo guió otra persona hace un año atrás y él me manifestaba nada más dos cosas, dos, una fecha y un acontecimiento de la visita al Museo Patiño. Yo dije, qué carente ha sido ese proceso, ¿no? En cuanto a Víctor, Víctor tiene ya 11 años, ¿no? Y bueno, luego reflexionando, sí, hay guías y a veces el mismo contexto, ¿no? Pero el guía puede ser clave ahí, puede adecuar las narrativas museísticas, porque otros guías, entra una familia, le cuento la historia, entran niños, le cuento la misma historia, entran colegios, le cuento la misma historia, vienen gente ya, digamos, bueno, investigadores, le cuento la misma historia. Viene la tercera edad, le cuento la misma historia. Pero es cierto, ¿no? Y por ello también hay fundamentaciones como la mm, pedagogía museística, ¿no? No es nuestro, es de ICOM, ¿no? Y sí, resalta esos conceptos, el de interesarse, ¿no? En los públicos o en los visitantes, que es una problemática, pero esa problemática es pues generalmente para el guía de museos, porque él se relaciona con los públicos o los visitantes, no el museógrafo, no el museólogo, no otras profesiones dentro de nuestro museo. Especialmente él es el que tendría que
pues hacer una serie de adecuaciones, digamos, museísticas. El tema del idioma sí resulta ser una debilidad. Sí, hay guías que sí se arrepienten de no dominar especialmente el inglés. Y sí, miren, esto también está en el ámbito de la comunicación, pero en cuanto a la adecuación, pues resulta ser un tema necesario, ¿no?, que fortalecerse especialmente, seguramente con una investigación o con investigaciones para que doten, ¿no?, a los guías de museos esas adecuaciones, pero de igual manera hasta el museo tendría que adecuarse. Había una crítica reflexiva que Oruro no cuenta con un museo infantil. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando los niños van al Museo Simón y Patiño? Pues no se adecua, ¿no? Incluso la posición del cuadro, ¿no?, que no está a la medida visual del niño. Entonces, miren, hay muchas circunstancias, ¿no? Eh, digamos, que merecen ser atendidas. En el caso del guía de museos, sí, sí, se ha visto esa realidad, ¿no? Entonces, es importante que vayamos a darle mayor merecimiento, sí, mayor importancia, de acuerdo. Reconocimiento, sí. Especialización, de igual manera, porque por supuesto que cumplen una función importante y en muchas circunstancias son la cara principal del museo. Bien, muchas gracias por la atención y hasta aquí llega la orientación o bueno, mi participación.